acá una vez más en Houston. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Bien, hermanos, pues vamos a aprovechar estos momentos, vamos a abrir nuestras escrituras. Dice la palabra de Dios. Recuerden qué es lo que estamos estudiando, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué quedamos que íbamos a estudiar? Levítico 23. Y vamos a estar explicando algunos versículos y los íbamos a desglosar. Entonces ya llevamos algunos versículos desglosados. Y en esta ocasión vamos a leer juntos el versículo 42 nada más. Levítico 23, 42. ¿Ya encontraron la cita? Sí. Muy bien, leamos. Es un solo versículo, dice así: en cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Yo les decía que íbamos a estar estudiando versículo por versículo. Muy bien, entonces el día de hoy dice ahí nuestra presentación: todo natural de Israel habitará en cabañas. Así es como dice el pasaje, y es uno de los puntos que vamos a ir desglosando, ya que es parte de la lectura inicial. Decíamos que Levítico 23 nos habla de todo lo concerniente a la fiesta de las cabañas, y uno de estos puntos importantes, y los cuales en ocasiones se tergiversan, y muchas otras congregaciones u otras formas de pensar lo toman como un punto por el cual no lo celebran. Y nosotros decimos, hay que explicar por qué nosotros como iglesia sí celebramos la fiesta, independientemente de que el pasaje diga todo natural de Israel habitará en cabañas. Y dice Romanos capítulo 9, vamos directamente a los pasajes para ir desglosando esta temática. Carta a los Romanos, en el capítulo 9, dice desde el versículo 3: porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que así dice nuestra lectura bíblica. En algún momento explicaremos el último pasaje, ¿verdad? Porque aunque así se traduce en esta versión, no dice exactamente eso cuando lo vemos en algunas otras traducciones. Pero bueno, el punto es que cuando hablamos acerca de los israelitas, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Prácticamente del pueblo de Israel, hermanos, es todo lo que tenemos de manera espiritual, porque Dios los eligió. De esto hablamos un poquito en las predicaciones anteriores, con relación a Abraham, cómo se hace un pacto con él, porque él también se compromete a guardar los mandamientos de Dios, y de igual forma también a poderlos enseñar a sus hijos, para que de esa forma se mantuviera la palabra del Todopoderoso. Y por eso Dios hace un pacto con Abraham y con su descendencia. Y dentro de esa descendencia está Israel, que es Jacob, y de ahí cuando salen de Egipto ya como un pueblo establecido. Ya lo dijimos en ocasiones anteriores. Pero dice, del pueblo de Israel, de los israelitas, es prácticamente todo lo que tenemos en la parte espiritual: la data de la ley, las promesas, el culto. Y esto incluye también los mandamientos que hemos estado expresando, incluye las fiestas que nosotros celebramos. Y podríamos decir, ¿por qué es que nosotros la llevamos a cabo si nosotros no somos naturales de Israel? Ahorita no va a ser el momento de irnos a hacer un examen, ¿verdad? De ADN para ver si somos israelitas o no en la parte sanguínea, pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría o mexicanos, o habrá algún hermano salvadoreño, o guatemalteco, o ¿qué más, hermanos? ¿Alguien más de otra nacionalidad? Bueno, americanos, de hondureños, ¿de dónde más?
Puerto Rico. De Puerto Rico, nuestro hermano, puertorriqueños, así que vean, habemos de varias nacionalidades, y tampoco espero que se quiten su camisa y a lo mejor abajo traen su bandera, ¿no? No lo sé, pero cada quien tiene esa nacionalidad. Y cuando hablamos de Israel, también es una nación. Cuando hablamos de Israel, al igual que México, Honduras, Puerto Rico, etcétera, son naciones, son países. Y habla de un natural de ese país. Nosotros no somos naturales de ese país, pero es importante que nosotros vayamos escudriñando la palabra de nuestro Dios para saber el por qué hay cosas que nosotros hemos adoptado precisamente de lo que se le ha dado al pueblo de Israel y por qué nosotros lo guardamos de una u otra forma. Dice Romanos capítulo 11, este capítulo es muy importante en lo que vamos hoy a estudiar. Carta a los Romanos capítulo 11, versículo 1, y comienza así. Esto es importante que lo entendamos. Digo pues, y la pregunta que formula el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? Es muy importante establecer esto. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no puede retractarse, bueno, decimos de poder, puede, ¿verdad? Pero Él no lo va a hacer así porque Él ha tomado ciertas determinaciones. Mantenerse inmutable ante lo que Él expresa, es decir, no cambiar como nosotros, que somos cambiantes, que de repente en la mañana nos sentimos con mucha energía, pero ya vamos a mediodía y ya no quiero hacer nada. Que un día me convenzo y digo, hay que hacer la voluntad de Dios, y pasa una semana y parece que se me olvida. No, Dios no es cambiante. Por eso es inmutable, y lo que Él dice, lo cumple. En el caso del pacto que hizo con Abraham y con su simiente, Dios lo cumple. Y si establece que Él, el pueblo de Israel, es su pueblo, así se va a mantener. Y por eso Dios no ha desechado a su pueblo. Y cuando habla de su pueblo, habla del pueblo de Israel. Así que esto quede muy claro. Dios no ha desechado a su pueblo, e inclusive en ese tiempo ya se decía, al cual antes conoció. Dice el versículo 2, ¿o no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Es importante desglosar y explicar estos pasajes, porque lo primero que establece el apóstol Pablo es: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció, y ese pueblo es Israel. Pero después dice en el versículo 2, ¿o no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Así que el profeta Elías, en su momento, hace mucho tiempo, él se sintió solo, pensó que era el único que quedaba, que quería servirle a Dios. Pero dice, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le expresó Dios? No eres el único, aún hay 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. 7,000 hombres ¿de qué pueblo? Del pueblo de Israel. Y al final dice, así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Entonces está poniendo un primer ejemplo y después compara. Así como en aquel entonces, ahora han quedado reliquias. ¿Qué es una reliquia, hermanos? ¿Qué es? ¿Algo viejo? Dice, miren, una reliquia, y nos imaginamos como una antigüedad, como diciendo, esto miren del siglo 8, ¿no? Bueno, es muy difícil encontrar algo de esos siglos, pero algo muy valioso, no necesariamente. Cuando hablamos acerca de reliquias, ya en plural, cuando hablamos de las reliquias, fíjense, el significado es un residuo que queda de un todo, y normalmente la palabra reliquias se ocupa en plural, reliquias. Entonces, aunque la palabra la podemos ocupar, o a veces mal ocupamos en algunos otros asuntos, realmente está enfocado a esto, a un residuo. Por eso es importante entender estas palabras, porque si nosotros leemos rápidamente y desconocemos el significado,
podemos darle un sentido totalmente diferente. Por eso está hablando de un residuo, y esto es compatible con lo que acabamos de leer del tiempo de Elías. Elías creía que estaba solo en el aspecto de que ya todo el pueblo de Israel se ha inclinado a los Baales, ya todos han sido idólatras, he quedado solo. Tuvo una contienda con los profetas de Baal, y esos profetas de Baal ¿eran gentiles o eran del pueblo de Israel? No eran gentiles, eran del pueblo de Israel. Por eso está el sentimiento de Elías. ¿Cómo es posible que el pueblo se haya inclinado a los Baales y que los sacerdotes de Baal sean también del pueblo de Israel? Entonces había una idolatría muy grande. No creamos que eran gentiles, inclusive eran mantenidos ahí en el palacio por Jezabel, pero eran del pueblo de Israel. Así que por eso se sentía así Elías. Tal fue esa molestia que, si recordamos esa historia, después de que se da un acontecimiento milagroso por parte de Dios, donde Elías decía: vamos a demostrar quién es Dios, si Baal o Jehová. Y entonces pusieron ahí los dos holocaustos, etcétera, y sabemos lo que pasa, en donde los profetas de Baal, y aunque no necesita decirlo, pero nosotros lo entendemos, que son también del pueblo de Israel, andan ahí haciendo cosas que nunca aprendieron y que ahora están haciendo. Y todavía Elías se burlaba de ellos y decía: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje, para ver si les responde. Y no, estuvieron ahí un buen rato haciendo lo que tenían que hacer según ellos. ¿Cuándo les respondió Baal? Nunca. Pues no, hasta la fecha, si siguieran haciéndolo, no les iba a responder. Pero dice que Elías hace una oración a Dios, y en ese momento ese holocausto, ese sacrificio se consume, y todo estaba el pueblo ahí también observando. Fue la molestia de Elías de decir: maten a estos profetas, porque así dice la ley de Dios, que si alguno del pueblo se inclinara a otros dioses y todavía dijera profeta de otro Dios, dice, lo tienes que matar, así quitarás el mal de en medio de Israel. Así que les dio muerte, tuvo que huir, porque cuando se enteró de esto Jezabel, dice: así como tú mataste, así tú vas a estar tú muerto el día de mañana. Y entonces Elías huye, y en esa huida está esta historia, que no vamos a leer porque son varios capítulos. Pero entonces Elías ya está desconsolado, se siente solo, dice: soy el único profeta de Dios, nadie más se ha mantenido virgen espiritualmente hablando, de solamente servirle al Todopoderoso. Y Dios le manda a decir: no eres el único, todavía han quedado, es un residuo, es lo que queda. Han quedado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, porque el pueblo de Israel no eran 7,000, eran cientos de miles, y 7,000 nada más son los que no habían doblado la rodilla a Baal. Ese era un residuo. Y entonces ahora pone la comparación: así también aún en este tiempo, así como esa historia que les acabo de contar, que hubo un residuo, 7,000 que habían hecho la voluntad de Dios, ahora también han quedado reliquias por la elección de gracia. Ya vamos cambiando el contexto, ¿no? A lo mejor teníamos una idea diferente, pero aquí es donde nos va a explicar la Escritura cómo es que vamos a llegar a la siguiente resolución. Dice así, versículo 5, lo releo: así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no alcanzaba, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice en el Salmo: séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en pago. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Entonces, los pasajes no son tan sencillos, pero les voy a hacer un resumen. Lo que está diciendo es: así también en este tiempo
ha quedado un residuo por elección de gracia. ¿La gracia qué es, hermanos? La gracia es un don inmerecido, es un regalo, está bien, no nos costó, un don inmerecido. Y esa gracia, ¿cómo viene a aplicarse en la vida de un ser humano? ¿Cuándo aplica la gracia? ¿Cuál fue ese regalo, ese don inmerecido que Dios nos da? La vida, no, la vida se la da a todo mundo. Bueno, hablamos sobre el sacrificio de Jesús, de que por medio de Jesús nosotros podamos obtener vida, y eso se hace válido cuando nos bautizamos. Entonces, cuando alguien se bautiza, ahí está aplicando la gracia. No hizo nada esa persona, quien lo hizo fue Jesús, o Dios a través de su Hijo. Ahí está la gracia, Él fue el que lo hizo, yo no hice nada, para mí fue gratis, para mí fue un don inmerecido. Y por eso dice, no fue por obras, no es porque tú seas muy bueno, sino porque el otro fue muy bueno, y ahora tú tienes la posibilidad, de manera gratuita, de tener esta bendición. Y desde el tiempo de Jesús, cuando Él viene, ¿cuántos le recibieron? Los de su pueblo. ¿Cuántos? Del total del pueblo de Israel, ¿cuántos creyeron que Jesús era el Mesías? 144,000. ¿Pero ese era el total o era un porcentaje mínimo? Un porcentaje mínimo. Entonces, si ese era el porcentaje mínimo, ¿cómo se le llama a esos 144,000? Las reliquias. Muy bien, entonces ya llegamos ahí, por eso quería que fuéramos reflexionando. Entonces, realmente cuando dice las reliquias, ¿de quién está hablando? De los 144,000. Pone el ejemplo de la historia de Elías y de los 7,000 que fueron el residuo, y ahora pone el ejemplo con relación al tiempo de Jesús, los que creyeron en Él, ellos son las reliquias y especifica, por la elección de gracia, está relacionado con Jesús, no es por otra situación. Entonces las reliquias son los 144,000. Y esos 144,000, por eso tienen características semejantes a lo que nos está diciendo la historia de Elías. Porque si vemos la historia de los 144,000 o las características en Apocalipsis, dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Y ya les expliqué vírgenes de qué estilo, ¿no? Vírgenes espirituales, que no han doblado la rodilla a Baal, como en la historia de allá, ¿no? Que no se han inclinado a otros dioses, que se han mantenido puros en esa relación íntima de adoración con Dios, solo a Dios. Y así también esos 144,000 son las reliquias por la elección de gracia. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? ¿Quiénes fueron los que tropezaron? ¿Todos los israelitas? La mayoría de ellos. Los únicos que no tropezaron fueron los 144,000, que son de las 12 tribus de Israel. Por eso dice, han tropezado para que cayesen, y eso está hablando de la mayoría de los israelitas. ¿Con qué tropezaron? Con una piedra de tropiezo. Para ellos, ¿quién fue? Jesús. Entonces eso fue lo que les hizo tropezar, porque no entendieron que Jesús era el Mesías de Israel. Y por eso esa piedra, aunque era una piedra especial, una piedra de valor, para ellos se les convierte en una piedra de tropiezo, y por eso tropezaron. Pero no nada más tropezaron como dicen, pues no sabemos por qué pasó esto, fue fortuito. No tropezaron nada más para que cayesen. Dice, en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos, sigue hablando de ese grupo que tropezó, es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Y ahora ven el versículo 3, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Realmente la iglesia en un principio, ¿por quién fue formada, hermanos? En un principio solamente por israelitas. No digo judíos, digo israelitas, porque eran de las 12 tribus, solo por israelitas. Pero llegó el momento en el que ya se empezaron a incorporar los gentiles.
Para el momento en el que habla el apóstol Pablo, ya estaban incorporándose gentiles. ¿Cómo se incorpora un gentil a la iglesia? Por medio del bautismo. Una circuncisión que no es en la carne, es una circuncisión del corazón. Y entonces así se incorporan. Ya las iglesias tenían israelitas que eran naturales y que eran creyentes que Jesús era el Mesías, y gentiles que también creyeron que Jesús era el Mesías. Y en este caso en particular, este capítulo, o esto que estamos ahorita estudiando, le está hablando el apóstol Pablo a los que ya son de la iglesia, pero que venían de los gentiles. A vosotros hablo, gentiles, no que ellos no supieran nada, son los que ya forman parte de la iglesia, pero venían de los gentiles. Y por eso las primeras preguntas es: no disputen entre ustedes. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, de ninguna manera. porque eso puede pasar. Y eso pasó en aquel momento, después de algunos cuantos años, y puede pasar hasta nuestro tiempo, ¿no? Diciendo, yo soy mejor que los judíos. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque la pregunta inicial fue, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, pero hay un plan de Dios. Y en ese plan de Dios, para que también se cumpliera su palabra, primero, el pacto que se hizo fue con el pueblo de Israel. Y cuando se renueva ese pacto, el nuevo pacto, ¿con quién fue? Con los gentiles. ¿Con los gentiles? ¿Es el nuevo pacto? Vamos a ver el profeta Jeremías. Ahorita regresamos a Romanos. Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 también. 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Cuando dice nuevo, en el hebreo no se refiere como que algo que parte de cero, como si fuera algo realmente que surge de la nada. No, cuando dice nuevo, está hablando de una renovación. Renovar. Vamos a renovar un pacto. Vas a hacerse otra vez nuevo, pero estamos hablando de lo mismo. Pero cuando yo digo renovar, voy a poner un ejemplo burdo. Por ejemplo, una renovación a veces se ocupa, por ejemplo, en los automóviles. Voy a hacer una renovación al auto, pero al mismo auto, ¿no? Lo voy a renovar. Y entonces ya está medio viejito, ya la pintura está muy fea, el volante ya está destruido casi. Bueno, le voy a cambiar el volante por uno nuevo, le voy a poner nueva pintura, le voy a cambiar las llantas, etcétera, y le doy una renovación al auto. Pero es el mismo auto, lo renové. No dije, tiro ese auto y compro uno nuevo. No, estoy renovando un auto, es el mismo. Renovación de un pacto. Entonces no es tiro ese pacto y agarro uno nuevo. No, es el mismo pacto, lo renuevo. Le voy a hacer unos ajustes y va a quedar como nuevo, pero es el mismo pacto. Por eso dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Jacob, y con la casa de Judá. Porque para ese tiempo, en donde está hablando ya Jeremías, había una partición del reino, los del norte y los del sur. Jacob se le cambia el nombre por Israel. Es como si dijera aquí, el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Entre todos son los israelitas. Entonces, con quien se va a renovar el pacto es con los mismos del principio. Ahorita no da tiempo de hablar del nuevo pacto, pero solamente como ya conclusiones, es con el mismo pueblo de Israel. ¿De quién fue el pacto, las promesas? ¿Qué leímos allá en Romanos? De Israel. Del pueblo de Israel, que son israelitas, de los cuales es el pacto. Ahí está el pacto. ¿Con quién se renovó ese pacto? Con ellos mismos. Nada más que le van a dar una renovación, va a quedar mejor. Y ahí dice, daré mis leyes en sus corazones. Por eso, hermanos, ya si lo vemos de manera directa, cuando viene Jesús, ¿con quién se renueva ese pacto? Con todos los israelitas
o con una parte de ellos? ¿Con quién se renovó el pacto? ¿Con todos los israelitas o con una parte de ellos? Con los que creyeron, con las reliquias. Pero de todas maneras se está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso dice, los 144,000 son de las 12 tribus de Israel, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Ahí están todos, aunque el grupo es minoritario, pero se está renovando con el pueblo de Israel. Los otros tropezaron, pero al final sí se renovó el pacto con la casa de Israel. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahorita que ya lleguemos al punto medular, donde decimos, hermano, nosotros como gentiles, ¿a quienes nos añadimos? Porque a veces ocupamos las frases, no digo sin pensar, sino más bien como si fuera algo sencillo, y puede ser que en eso sencillo que yo exprese, no siempre lo estoy haciendo de manera adecuada. Porque nosotros decimos, hermanos, ahora nos hemos incorporado al pueblo de Israel cuando nos bautizamos, ¿o a dónde nos incorporamos? ¿Sí, al pueblo de Israel? Sí. Debemos de ser más concretos, porque si yo digo, me incorporo al pueblo de Israel, ¿el pueblo de Israel tropezó o no tropezó? Sí, ese es el que tropezó. Entonces ahorita no me voy yo a incluir en el pueblo de Israel actual, sino me estoy incluyendo al pueblo de Israel que creyó que Jesús era el Mesías de Israel. Y entonces esas son las reliquias. Ahí es donde se hace la incorporación, no con el total, porque el total, ellos fue tropiezo Jesús. Entonces con ellos ya no se hizo la renovación, se hizo con el pueblo de Israel, pero los que se mantuvieron, los que creyeron en Jesús, y para que se cumpla la palabra, es con ellos. Y por eso les digo, a veces pueden ser expresiones muy sencillas, pero nosotros, para que no tengamos confusión, siempre hay que puntualizar y decir, nosotros nos incorporamos al pueblo de Israel que creyó que Jesús era el Mesías. Porque si no, entonces podemos confundir, y hasta hoy en día podemos tomar un camino distinto, como diciendo, yo me quiero incorporar, ya soy judío, pues entonces hago lo que hace el judío de hoy en día. Y no, porque la iglesia no se incorpora al judío de hoy en día. La iglesia se incorpora al judío que estaba en ese tiempo, que creyó que Jesús era el Mesías de Israel. Entonces eso nos debe de quedar muy claro, para que no tengamos confusión personal y no causemos confusión en los demás. Por eso estos temas son importantes, son muy importantes estos temas. Regresamos a Romanos capítulo 11. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 11. Vamos a seguir explicando. Dice versículo 13. Por eso es importante todo esto que dijimos también para nosotros, porque nosotros también venimos de los gentiles. Vean, porque a vosotros hablo gentiles. Este capítulo es para nosotros. No que siga siendo yo gentil, sino que yo soy parte de la iglesia, pero yo venía de los gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos, recordemos que esos ellos son los que tropezaron, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación con el mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, esas que fueron quebradas, para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Entonces veamos cómo ya pasa de un punto a otro y pone otro ejemplo. Y ahora habla del ejemplo de dos plantas. Habla de la buena oliva y de un acebuche. Un acebuche es una oliva silvestre. Árboles, ¿no? Dos árboles. Y entonces esa buena oliva ya te está diciendo las características. Es de bien, tiene un buen fruto.
pero alguna de las ramas de esa buena oliva fueron quebradas. Está hablando de los que tropezaron, ¿no? Creo que queda claro por todo lo que está diciendo desde antes, ¿no? Las ramas que fueron quebradas son los que tropezaron, los que no creyeron que Jesús era el Mesías. Pero esto es también un plan de Dios, porque cuando ellos no creen, son quebrados de esa buena oliva y se toma de otro árbol que es el acebuche, que también es una oliva pero silvestre, y se toman unas ramas de allá y se injertan en la buena oliva. Dice contra natura. Ahorita vamos a ver algunos pasajes. ¿Por qué es contra naturaleza? Porque normalmente un injerto ¿en qué tipo de árboles se hace o plantas, hermanos? ¿Qué es lo que queremos con un injerto? ¿Por qué se hace un injerto? El injerto se hace para mejorar la planta. Y entonces tomo de una planta que está buena, quito yo una rama y se la pongo al árbol que está malo. Y entonces así mejoro el árbol. Aquí está al revés, porque yo, si agarro, imagínense del acebuche, que es el silvestre, y le hago un injerto a la buena oliva, me va a causar un conflicto. No voy a mejorar, lo voy a empeorar. Entonces eso no se hace. Contra naturaleza, que normalmente como que el injerto empieza a tener como una injerencia, por eso es directa en la planta y le modifica. Pero aquí es al revés, por eso contra naturaleza. La planta puede más que el injerto, y entonces la planta o ese árbol va a nutrir al injerto y lo va a convertir en lo que es esa planta, cuando el injerto hace lo opuesto. El injerto se ocupa para mejorar una planta y aquí lo están haciendo al revés. Entonces por eso habla de que esto es contra naturaleza, y habla de cómo es que la raíz, la savia, es lo que va a alimentar ahora los injertos y van a hacerlos ahora parte de esa buena oliva. Ya no va a ser mala oliva, ni se va a convertir en acebuche. No, los injertos se van a convertir en buena oliva, y eso es contra naturaleza para los que hacen este tipo de actividades de injertos. Entonces, no te jactes contra las ramas, versículo 18, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz, hermanos? Jesús, la raíz, ¿verdad? Eso ya está dicho en Apocalipsis también. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Como que nos sentimos muy importantes, ¿no? No, es que ellos no ven porque yo tenía que estar aquí, porque yo soy muy importante para Dios. Pero dice, no, a ver, no te confundas, porque ¿con quién hice el pacto primero? Con el pueblo de Israel. Y te voy a decir algo desde el principio, no creas que los he desechado, es un plan. Ellos van a tener un camino diferente, los que tropezaron, no los deseché, no, tienen un camino ahora distinto. Ya no aprovecharon lo que les envié, pero tienen un camino distinto. ¿Se pueden salvar? Sí, pero con un método diferente. Ahora, los que están aquí, los que se quedaron, con quienes se renovó el pacto, que fueron también del pueblo de Israel los 144,000, y después a estos se les añaden los gentiles, aquí ahora ya tienen alguien que les va a ayudar, es Jesús. Entonces por medio de él podemos hacer las cosas. Tienes un abogado, tenemos algunos derechos, aunque también muchas obligaciones, pero ahí está. Entonces no te creas más importante que ellos. No empecemos nosotros a demeritar lo que se hace en otros lugares. Por eso yo les decía la vez pasada, no es que digamos qué está mejor y qué está peor, no, son formas distintas. Dejemos que interpreten de una manera y también nosotros veamos cómo interpretamos la palabra de Dios, porque ellos interpretan sin Jesús y nosotros interpretamos con Jesús, y va a cambiar, porque no es la misma interpretación del mismo libro. Por eso es importante que nosotros lo comprendamos muy bien el día de hoy. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes obedece, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Ten cuidado, porque imagínense, ellos siendo de la planta inicial, fueron quebradas esas ramas. Tú no eras de las del inicio, tú venías de otra planta y te injertaron aquí y te hicieron partícipe de todo lo que tenía la planta, y ahora tienes muchas ventajas que no tenías antes. Todo lo que tiene la planta ahora te toca a ti.
no te ensoberbezcas, mejor obedece, porque si Dios no perdonó a las naturales, ¿qué se te va a perdonar a ti? ¿Quién, si lo vemos ya objetivamente, quién creen que sea como que tenga un poco más de valor, el que estaba desde el principio o el que llegó después? Los que estaban desde el principio. Y entonces por eso dice, si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. ¿Qué tendríamos que hacer para formar siempre parte de esa planta, de esa buena oliva? Obedecer. Porque a veces se nos hace muy sencillo y pensamos que venir a la iglesia no pasa nada si después ya no vengo, si no quiero cumplir. Cuidado, porque así como obtuvimos una gracia, así como nos dieron algo tan grande de manera gratuita, así también nos lo pueden quitar. Entonces no nos sintamos tan seguros, porque empezamos a sentir, no, pues es que yo soy mejor que los judíos. No digas eso. Lo que tienes que hacer es ponte a trabajar en lo que te toca a ti. Si ya entendiste cómo hacerlo, enfócate en ellos. No estés pensando en alguien más, te vas a desviar. No, donde te toca a ti, ponte a trabajar para que sigas formando parte de esa buena oliva y alcances la promesa, para que todo lo que tiene esa planta te corresponda a ti. Y entonces ahí vamos a ir entendiendo, hermanos. Este tema es muy largo, pero tratamos de hacerlo resumido, porque ahorita lo que les dije es, todo lo que le toca a la planta te toca a ti porque ya estás injertado ahí. Entonces, si todo lo que le toca a la planta te toca a ti, entonces lo que le tocaba al pueblo de Israel me toca a mí, ¿sí o no? Sí. Y entonces ya soy parte del pacto, de las promesas. Sí, hermanos. Ahora ya tenemos eso. Ahora, no, repito, no nos sintamos mucho. Nada más es entenderlo, ¿no? Dice, ahora soy parte de esto. Antes estaba lejos, ahora estoy demasiado cerca. Antes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora habéis sido hechos cercanos, pero por la sangre de Jesús. No fue por ti, no fue por tus obras, fue por la gracia, por las obras de Jesús, porque Él sí murió por ti, por Él sí. No fue por tus obras, no es porque tú te portes muy bien, sino por todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta historia. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, carta a los Hebreos capítulo 10, vamos a avanzar. En el versículo 14, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, lo que leímos en Jeremías. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bautismo, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón de los pecados, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vean cómo está aquí haciendo la interpretación y la representación de los elementos que estaban desde el principio: sacerdocio y sacrificios. Y además algo importante, el santuario. Vean estos tres elementos importantes: sacerdote, sacrificios y santuario. ¿Del pueblo común podían acceder ahí? No, ¿verdad? Solamente el sacerdote. Y podían acceder también los sacerdotes a la cámara más profunda donde estaba ahí el lugar santísimo. Cualquier sacerdote, solo uno, el sumo sacerdote. Entonces estaba muy lejos, estaba como que nadie podía llegar ahí más que una persona que era el sumo sacerdote, y además una sola vez al año. Y entonces aquí nos dice el pasaje, fíjate lo que hizo Jesús por ti. Él rompió el velo, y está hablando del velo que está haciendo la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús muere, ya hace 2000 años, cuando Jesús muere, dice que en ese momento, ¿qué le pasó al velo del templo? Se rasgó. Se rompió. ¿De qué manera? Así es, de alto a abajo, de arriba a abajo, porque ya era un templo, ya no era el santuario en el desierto,
y era un templo, medidas considerables, y entonces era un velo muy alto. Si ustedes empiezan a ver cómo están las medidas, 8 metros casi de altura, entonces estaba muy alto, para que no se dijera fue un sacerdote o fue una persona, porque pues no sé si saquen la escalera, no, una persona si quisiera romper ese velo va a empezar de abajo hacia arriba, y este velo se rompió de arriba hacia abajo, para que digan, no fue un hombre el que lo hizo. Ahí se ve precisamente el poder de Dios para que se representara esto. Es una representación que pasó en lo literal, pero que representa algo. Dice, se rompe ese velo. ¿Y qué representa el velo según este pasaje? Su carne. ¿Qué representa el velo? Según lo que acabamos de leer ahorita. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. ¿Qué representa el velo? ¿La carne de quién? De Cristo. El cuerpo de Jesús. Es decir, cuando Jesús muere, ahí está representando el rompimiento del velo. Rompe el velo y ahora ya se ve hacia allá. Eso estaba escondido. Nos abrió un camino. ¿A dónde llevaba ese velo? Al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿no? ¿Y ahí qué pasaba? Ese es el lugar santísimo, ya no había algo más. ¿Y qué representa el lugar santísimo? Fíjense, ya les dije, ¿qué representa? ¿Qué representa el lugar santísimo? ¿Dónde está Dios? La habitación No. de Dios. ¿Qué representa el lugar santísimo? El mismísimo cielo, el lugar de la habitación de Dios. Es la realidad, porque dice el santuario mundano, es decir, el que estuvo en este mundo, es solamente un lugar de habitación que es una representación del real, porque aquí es como si fuera la habitación de Dios en este mundo, pero el real está en el cielo, es decir, donde habita Dios. El hecho de que se rompiera ese velo y quedara libre el camino hacia el lugar santísimo es una representación de que nos da un acceso hasta allá, no al material, no al físico, sino delante de la presencia de Dios. Así que ese es el santuario verdadero, el lugar de la habitación de Dios. Y entonces dice el versículo, estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 20, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Son recomendaciones, y dentro de las recomendaciones, ya te digo esto, ¿qué hay que hacer dentro de las recomendaciones que nos da? ¿Qué tenemos que hacer de las primeras cosas? Bautizarnos, lavados los cuerpos con agua limpia. Así que habla de un bautismo, para que tú aproveches eso. No vamos a tener eso si no nos bautizamos. Qué bueno que hoy se bautizaron 2 hermanos, ¿verdad? Hacemos referencia a que 2 más hoy se incorporaron a esto que estamos ahorita mencionando. Pero si regresamos a lo que mencionamos es, yo soy injertado en la buena oliva, me toca todo lo que tiene la buena oliva, de los cuales es el pacto, la data de la ley, las promesas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Ahí está en la carta a los Gálatas, ¿no? Entonces ahí están esos pasajes. Vean cómo nos empieza a tocar todo. Pero la única manera para nosotros como gentiles es por medio de Jesús. Dice, trabarán de la falda de un judío, uno, Jesús. Y entonces para que tú puedas salvarte, así nosotros, para nosotros no hay otro camino, hermanos, solamente Jesús. Y para formar parte de Jesús, espiritualmente hablando, me tengo que bautizar. Cuando me bautizo, no saben que los que somos bautizados, dice la escritura, ¿verdad? Lo leímos hace un ratito allá en las aguas bautismales. Nos somos bautizados en la muerte de Jesús. Y también lo siguiente, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a la carta a los Gálatas. En el capítulo 3, versículo 27, específico. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis vestidos.
No hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y entonces sí, y si vosotros sois de Cristo, Ciertamente. si formas parte de Cristo espiritualmente, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Qué significa? Que para que yo pueda formar parte de la buena oliva, ¿qué tengo que hacer? Bautizarme. Para que yo pueda participar de los pactos, de las promesas, de la data de la ley, ¿qué necesito hacer? Bautizarme. Y entonces se va a cumplir lo que ya estaba escrito desde la ley. Dice Éxodo en el capítulo 12, ya para cerrar, hermanos, Éxodo capítulo 12, y ahorita vamos a pasar a unas gráficas rápido aquí en la pantalla. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Cómo le hacía un extranjero para ser como un natural? Circuncidar. Se tenía que circuncidar. Y ahora, hermanos, cuando nos bautizamos también, ¿qué representa ese bautismo? La circuncisión de Cristo, la circuncisión del corazón. Y entonces, cuando yo me circuncido en el Espíritu, que es el bautismo, ahora se me toma como si fuera ¿qué? Como un natural. Ya no voy a ser un extranjero, ahora soy un natural. ¿Qué dice nuestro tema? El versículo que estamos estudiando. Todo natural, Todo natural de Israel habitará en cabañas. ¿Cómo lo podemos hacer? Circuncidando. Bautizándonos. Bautizando. Ya en la iglesia, ¿verdad? La iglesia lo puede hacer, sí, Sí. porque Jesús es el judío, Jesús es el del pueblo de Israel, y por medio de él podemos convertirnos en esto, por medio de la circuncisión de Cristo. Y esto está en dos sentidos. ¿Jesús también tuvo una circuncisión física o no? Sí, Sí. pero hasta dice la escritura, ¿no? Fue circuncidado al octavo día, como dice la palabra de Dios. Jesús fue circuncidado. ¿Era un judío? Sí. ¿Era israelita? Sí. Sí. Pacto, todo, 100. Y él sí, sangre. Y entonces, ahora, de manera simbólica, cuando te bautizas, es como si formas un pedacito de Jesús. Es como, no creamos, yo soy el dedo chiquito del pie de Jesús. No, sino estamos diciendo, soy parte del cuerpo de Jesús de manera simbólica, y por eso me corresponde todo, porque soy parte de Jesús. ¿Y Jesús fue circuncidado? Sí. ¿Y Jesús tiene todo? Sí. Por eso podemos hacer esto como iglesia, porque somos parte del cuerpo de Jesús. Por eso al final decía, y si vosotros sois parte del cuerpo de Jesús, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Porque si fuera literalmente, no puedo ser simiente de Abraham, porque yo no llevo esa sangre, pero Jesús sí la llevó. Y entonces, si tú ya eres parte de un pedacito de Jesús, entonces eres la simiente de Abraham. Recordemos, simbólicamente hablando y espiritualmente. Entonces, así es como lo aplicamos. Todo natural de Israel habitará en cabañas. ¿A quién le aplica? A Jesús. ¿Es natural de Israel Jesús o no? Sí. Y nosotros, pues cuando nos convertimos, me bautizo, pues también soy como si fuera natural, porque soy parte de Jesús. Y si lo viera por el otro contexto, ¿no? Quiero yo participar de esto, circuncídate, pero ya no es en la carne, es por medio del bautismo. Cuando yo lo hago, entonces sí vamos a ver aquí nuestra gráfica. La buena oliva y el acebuche. Ya les dijimos cómo es que se hace, ¿no? De este lado vamos a poner ahí dos círculos. El círculo verde significa la buena oliva, verde, ¿verdad? El rojo, y esos son los judíos. Le pongo aquí judíos, aunque ya dijimos que es Israel, pero le pongo judíos porque así lo menciona también la escritura en un pasaje. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Ahí está el pasaje, que es como si lo trasladamos a una gráfica. Entonces, esa buena oliva es como si estuviera simbolizando a ese grupo de judíos. Ese acebuche está de color rojo, no es que signifique Satanás ni nada, hermanos, para que no lo vayan a confundir. Pero bueno, estos representan a los gentiles. La pregunta es, ¿quién se acerca a quién? ¿El acebuche a la buena oliva o la buena oliva al acebuche? El acebuche a la buena, pero tampoco todos, ¿verdad? O sea, sí hay. ¿Cómo se hace esto? Queda así, miren.
Esa es la buena oliva, que son los judíos. Este rojo es el acebuche. Y cuando hay una unión entre judíos y gentiles, ahí surge la iglesia de Dios. Pero fíjense, todos los demás judíos que no están en... Creo que aquí tenemos un láser, me dijeron, a ver, ¿sí es este? Aquí está. Miren, esto es como si fuera todo el pueblo de Israel, pero no todos van a formar parte de la iglesia. La iglesia es lo que está en medio nada más. Y acá están todos los demás gentiles, esos tampoco son iglesia. Los únicos que son iglesias son los que están aquí, al centro. Pero como el movimiento fue de la acebuche a la buena oliva, entonces estos son los iniciales, los 144,000, a donde se empiezan a incorporar los gentiles. Y la característica de los que quedan aquí al centro, ¿cuál es la característica que los diferencia de judíos como iglesia y de gentiles como iglesia? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que los hace diferentes a los de la iglesia, de los judíos? ¿Y qué es lo que los hace diferente a los gentiles de la iglesia? Jesús es lo que hace diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hizo diferente en ese momento, Jesús, porque de ahí surgió, ¿verdad? Es un pedacito nada más de todo el pueblo de Israel de aquel entonces. Ese pedacito son los 144,000, y a ese pedacito nos incorporamos nosotros. No nos incorporamos a esto que está acá, nos incorporamos a lo que está al centro, los judíos, los israelitas que creyeron que Jesús era el Mesías de Israel. No sé si me doy a entender con lo que les quiero explicar aquí. Entonces, por eso, seamos cuidadosos nada más, porque si no podemos confundirnos o causar confusión. Entonces, nosotros nos incorporamos. A veces podemos ocupar otras expresiones. Por ejemplo, la escritura sí dice el Israel de Dios. Se parece, ¿verdad? Pero es una expresión que está hablando de los que forman parte de la iglesia. Entonces nos incorporamos al Israel de Dios, no al pueblo de Israel actual, no a los judíos de la actualidad. Nos estamos incorporando al pueblo de Israel que en su momento creyó que Jesús era el Mesías. 144,000. ¿Se cumplió la escritura? Sí, porque se renovó el pacto con el pueblo de Israel, con esas reliquias, y hasta pone el ejemplo del tiempo de Elías, ¿no? Ahí está, quedaron estos que tienen esas características, son vírgenes, no fueron contaminados con mujeres, solamente le sirven a Dios. Y también menciona más adelante, siguen al Cordero por donde quiera que fueren, porque los demás no siguieron al Cordero, ellos sí. Yo, aunque yo no soy de 144,000, pero me estoy incorporando al mismo grupo, ¿debería de tener las mismas características? Yo también debería de seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y para seguir al Cordero hay que cumplir con los mandamientos de Dios, ¿o no? Sí. Jesús los cumplió, ¿no? Entonces no creamos de que haciendo algo diferente lo estoy siguiendo. No, si quieres seguir a tu maestro, tienes que hacer lo que él hizo. Tienes que andar como él anduvo. Así lo dice la escritura. Entonces, para que funcione todo esto, todo lo que platicamos hoy, hermanos, ya depende de nosotros. Ya todo está ahí servido. Ya si alguien se quiere bautizar, no hay ningún impedimento, ¿verdad? Bueno, hay alguna situación ahí que tenemos tratada en el ministerio, ¿verdad? Que alguien no se pueda bautizar por situaciones personales, matrimoniales, porque pues no, esa demanda de buena conciencia no se está dando. Pero de ahí en fuera no hay ningún impedimento. Esto es gratuito. Venimos y nos podemos bautizar. Ahí está el don inmerecido, ahí está la gracia. Ahora ya depende de nosotros que nos mantengamos firmes en la buena oliva. No creamos que porque ya estoy en la buena oliva ya me salvé. Y todavía diga, menosprecia a los otros, ¿no? Mira, ellos, ¿cómo no le entienden? Si está tan fácil, Jesús es el Mesías. Ellos no saben, miren lo que están haciendo. No, déjenlos saber. Ellos tienen un camino diferente. Sí se pueden salvar, pero es un método distinto. Ellos lo saben. Ahora, mejor conoce lo que tú tienes, para que sepas cómo lograrlo. ¿Cómo logras la salvación? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Ya lo sabemos. ¿Un mandamiento será guardar la fiesta de las cabañas o no? ¿Cuánta gente en el mundo dice que se dice ser cristiano? Dice, es que ahí dice todo natural de Israel y mejor me bajo del barco, ¿no? Eso no me toca a mí. Y entonces desecha una fiesta. Y nosotros, no está, es más, fíjense todo lo que tuvimos que explicar para decirle a la gente el por qué la celebramos, cuando ellos tan sencillamente leyéndolo dicen que no. Y nosotros estamos explicando por qué sí.
porque queremos cumplir con la palabra de Dios. Ahora hagamos la fiesta de las cabañas, Pascua, Pentecostés, los sábados, el diezmo, el sábado. ¿Qué más? Hermanos, no vamos a acabar. Son muchos, pero los conocemos y sabemos cómo hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que todo natural de Israel habitará en cabañas. Nosotros nos volvemos naturales cuando formamos parte del cuerpo de Jesús, cuando me bautizo, cuando formo parte de esta iglesia y puedo servirle a nuestro Dios. Así que espero que haya quedado clara esta explicación. Que el Señor les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.